Ya saben, amigos, que siempre estamos al tanto de la noticia aquí en el programa. Y bueno, una de las notas que son muy importantes y que recientemente salió en el periódico La Opinión y que hoy tengo a mi amigo Jorge Luis Macías, que es periodista precisamente de este diario. Vamos a hablar de las mentiras de los agentes del orden en sus reportes, que estas son muy comunes y más común incluso de lo que nosotros lo pensábamos. Dos policías fueron sentenciados la semana pasada por mentir en su reporte. La Fiscalía del Distrito dice que la mayoría de los agentes son honestos, pero hay algunas excepciones. ¿Nos puedes hablar de esto, por favor? Bienvenido, Jorge Luis, al programa. Tal como están, muy buenas tardes a todos tus radioescuchas. Pues sí, en efecto, ah, lo que se ha descubierto, bueno, no es que se haya descubierto absolutamente nada nuevo, sino que afortunadamente para toda la ciudadanía aquí en el condado de Los Ángeles ha llegado un nuevo fiscal de distrito llamado George Gascon, que es el que ha traído prácticamente a la luz todo este tipo de situaciones en las cuales a- se acusa a policías o agentes también del Del alguacil orden. de Ujú. mentir en sus reportes. Y obviamente es una historia que se ha escuchado a lo largo de las últimas 2 o 3 décadas. Sin embargo, no había habido castigos específicamente para los oficiales que mienten comúnmente en sus reportes, y obvio que cuando alguna persona le toca la mala suerte de caer en desgracia frente a un policía o un alguacil, obviamente que cuando llegas a una corte frente a un juez y ante un Claro. tribunal, pues obviamente al que le van a creer, el que tiene la credibilidad ante un juez es básicamente el policía o el alguacil. Pero en el Claro. caso de que yo escribí, en el caso de la ciudad de Compton, hay dos oficiales del departamento del alguacil. Uno se llama Christopher Blair Hernández, de 37 años, y el otro se llama Miguel Ángel Vega. Curiosamente, a estos dos policías, ellos intervinieron en junio del año 2020 más o menos en el Ujú. asesinato de un ciudadano llamado Andrés Guardado. Ok. A él le dispararon 5 o 6 veces, le dispararon por la espalda Wow. prácticamente. Todo Ujú. lo que los activistas de Black Lives Matter y Ujú. activistas hispanos que se unieron por primera vez en una manifestación ante la brutalidad policíaca, Claro. son los mismos oficiales que participaron en este incidente de la ciudad de Compton, donde violaron los derechos civiles de un hispano llamado Jesús Alegría, Ujú. que curiosamente, como dice, el que mete paz saca más. Ese muchacho de 23 años hispano estaba refutando el hecho de que los dos policías, Christopher Hernández y Miguel Ángel Sí. Vega, estaban estaban investigando a dos ciudadanos afroamericanos que estaban en un parque de patinaje en la ciudad de Compton, y por meterse en el hecho de decir que los dejara en paz, pues le tocó la peor parte, porque como había una reja allí en ese parque, una reja grande, un alambrado Sí. grande, a final de cuentas, por ahí por una rendija, lo jalaron a él, lo metieron a la patrulla, no le pusieron el Wow. cinturón de seguridad, y después de todo esa aventura de ir Incidente. Ujú. sin el cinturón de seguridad en ese incidente, estos dos policías en su patrulla iban persiguiendo a unas personas, Ujú. terminaron chocando, la patrulla chocando contra otro carro, y este muchacho Jesús Alegría, al que llevaban en la parte trasera de la patrulla, pues resultó todo golpeado e incluso tenía lesiones Wow. cerca de un ojo, terminó en el hospital. Pero antes de eso, cuando vieron los policías que este muchacho estaba lesionado, que estaba sangrando, le dijeron que se bajara de la policía, que se fuera, pero en ese momento llaman ellos aparentemente por refuerzos a otros compañeros alguaciles, describiéndoles las características físicas de Ay, Jesús Alegría, no. que le dicen que Que era se un probable huyó. pandillero. Oh my No, no God. murió, gracias a Dios. No, 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 No murió, huyó, o gracias a sea, Dios. tal vez dijeron huyó de la patrulla, o sea, ay, qué mala Exactamente. onda.
ese fue el argumento que utilizaron para que nuevos oficiales, oficiales del departamento del alguacil buscaran a ese muchacho con la descripción que le habían hecho, pues lo detienen y según esto, este muchacho tenía apariencia de pandillero, lo describieron, lo Ujú. detienen, pero al momento de que lo ven que está completamente herido, Fracturado, herido, sí. Ujú. empiezan a juntarse las piezas de rompecabezas porque a este muchacho lo querían encerrar o querían presentarle cargos por supuestamente abuso de metanfetaminas o drogas, y a final de cuentas los cargos que le estaban levantando falsamente a este muchacho, pues se desecharon por completo, ¿no? Y entonces todas esas mentiras y esa trampa que estaban tendiéndole a este muchacho Jesús Alegría, Sí. terminó descubriéndose porque a final de cuentas se hizo la investigación, este muchacho resultó que le violaron sus derechos civiles, falsamente fue apresado o falsamente fue detenido Ajá. y supuestamente tenía un arma y había corrido por un callejón Wow, y hicieron toda una supuestamente vestía, historia. O sea, qué es mala una historia, onda pensar que en este país esto pueda estar sucediendo, de veras, Alonso. O sea, se me hace, Jorge Jorge Luis, Macías. perdón. Jorge, me da pena que en este país esté sucediendo esto porque, pues esto lo veíamos en nuestros países, ¿no? La corrupción, el engaño, el modificar un reporte policial, el que te coloquen un arma o drogas, pero verlo aquí y más de apellidos hispanos, camán, ¿qué está pasando? O Pues sea, bueno, en los realidad, policías, apellidos hispanos, deberían de estar cuidando a nuestra gente, ¿no? Y están haciendo cosas injustas. bueno, pero yo considero que no necesariamente por el hecho de que alguien tenga un apellido hispano va a ser tu amigo, aun cuando sea parte de la policía o de los elementos del alguacil. Pero como tú bien lo dices, en nuestros Da pena, países pues, que nos haga quedar mal, ¿no? sí da Ujú. pena, pero en nuestros países eres culpable hasta que no demuestras que eres inocente. Y aquí supuestamente eres inocente hasta que eres inocente hasta que se demuestra que eres culpable, ¿no? Y como decía, los activistas que pude entrevistar, el hecho de que los policías y alguaciles, ellos incluyen intencionalmente información falsa en sus reportes, información engañosa, información que es Claro. ambigua para poder justificar o legitimar el hecho de una golpiza a un individuo. Y en los 30 años que yo tengo trabajando con la opinión, es primera ocasión en la que yo veo en este año en que un oficial del alguacil es acusado recientemente de, del asesinato de un automovilista, un afroamericano que tenía problemas y que a final de cuentas le dieron 34 balazos a este amigo, lo Wow. mataron y, y finalmente la familia pudo obtener justicia con este nuevo fiscal, George Gascon, aquí en Los Ángeles, que es, bueno, el castigo quizás pareciera irrisorio, ¿no? 30 días de cárcel por el asesinato de un afroamericano, 34 balazos y 2 años de libertad condicional. Y Ay, en el ay, caso de estos dos alguaciles que te comento que trabajaban en la estación de la ciudad de Compton, sí. a Miguel Ángel Vega, él se declaró culpable de haberle violado los derechos civiles a este muchacho Jesús Alegría. A él le Ujú. dieron 2 años de cárcel y a su compañero, que fue parte de la confabulación para presentar cargos falsos en contra de este muchacho, le dieron 18 meses, ¿no? Pero a final de cuentas se pone uno a pensar que No es todas esas suficiente. injusticias Sí, es obviamente que no es insuficiente. Por ejemplo, acabamos de ver a la sentencia que le dieron, digamos, el ex concejal de Los Ángeles, José Huizar, que no cometió ningún asesinato, pero que robó dinero o corrupción. sobornos por Ujú. 2 millones de dólares y le dieron 13 años de cárcel. Sí. Entonces, tú te das cuenta de las incongruencias que hay en el sistema judicial de los Estados Unidos y dices, ¿qué es lo que está pasando? Y vemos que a lo largo de la historia, por ejemplo, yo recuerdo en los últimos 30 años,
que tengo trabajando para el periódico La Opinión, ¿cuántos cientos o cuántas miles Miles, de afroamericanos y latinos han muerto a manos de la policía? claro. ¿Y Y si cuántos le de estos buscan más, casos? más le van a encontrar a estos dos, ¿eh? Claro que sí, pero te digo, ¿cuántos de estos agentes del orden, como se les llama, han terminado en la cárcel por haber asesinado a una persona? Uno solo que yo Claro, conozco en 30 años. wow, Uno solo. Y si investigamos un poco más, los ex fiscales de aquí del condado de Los Ángeles, Steve Cooley y Jackie Lacey, solamente investigaron la brutalidad policíaca y el asesinato de alguaciles en dos casos. En uno de ellos se justificó la duda razonable en el uso de la fuerza letal y en el otro caso el alguacil fue absuelto. Así que mentir para los policías y para los alguaciles obviamente que tiene consecuencias porque en la cárcel estoy casi 100% seguro que hay miles de personas que son inocentes, pero que no se claro. pueden defender o porque desconocen el sistema o porque no tienen dinero para contratar un buen abogado, etcétera. Entonces, desafortunadamente, estamos a merced de injusticias, todos, absolutamente todos, y obviamente que las consecuencias son devastadoras para Claro, muchas para familias, ¿no? familias, claro, para familias Encarcelamiento, enteras. encarcelamiento injusto, cadenas injustas Acusaciones y injustas que terminan con la vida no solamente del individuo, sino de papá, mamá, hijos, esposa, etcétera, y esta gente se sale con la suya. ¿Qué se puede hacer al respecto? Si tú sabes que algo no fue escrito, no fue reportado, algo fue modificado, cambiado, si has tenido esta experiencia, ¿qué recomiendas, amigo Jorge Luis? bueno, pues básicamente hay una gran oportunidad ahora gracias a la tecnología, Ujú. que cuando hay incidentes de violencia por parte de la policía, toda la gente está grabando ahora. Claro, eso nos Y los ayuda. policías, Ujú, y los policías también, o sea, a veces encienden sus cámaras, a veces por arte de magia no las activan, pero a ujú. final de cuentas el hecho de tener ya la posibilidad de grabar este tipo de escenas en las cuales hay brutalidad policíaca, lo vimos en el caso de George Floyd, y bueno, el hecho de decir, no puedo respirar, no puedo respirar, pues Claro, viste tú claramente que se cometió un asesinato y el policía Derek Chauvin obviamente que está pagando por ese asesinato. Entonces, cuando hay algo que se afirma que yo no hice, pues yo tengo la oportunidad de defenderme por escrito y a veces hay un proyecto muy importante en California que trabaja a nivel nacional. Se llama Innocent Project, el proyecto de los inocentes, que ha ayudado a muchas personas que han purgado sentencias de 16, 26 años o que están claro, por cadena perpetua por crímenes que no cometieron. Es una gran herramienta para muchos. Y yo conozco el caso específico de uno de ellos que le llamaban el violador de la lágrima. Y este violador de la lágrima estuvo 16 años, 8 meses preso y yo supe del caso de él. Él ahora es un predicador evangélico que después de los 16 años, 8 meses que estuvo en la cárcel por violaciones que nunca cometió, lo iban a deportar. Y yo me interesé en este en caso este de caso, este ujú, muchacho, que ahora es mi amigo porque incluso me invitó a su boda y me ujú, interesé en su caso. Estuve yendo a las audiencias que estaban programadas para él y a final de cuentas a este amigo que le llamaban el violador de la lágrima lo acusaban de ser un violador sexual en serie que atacaba a las mujeres aquí en callejones en Los Ángeles, pero resulta que nunca agarraron al verdadero culpable. A él lo culparon, ¿por qué? Porque tenía en el rostro una lágrima en su ojo. Ahí debajo del ojo tenía esa lágrima. sí,
16 años, 8 meses lo sentenciaron y resulta que cuando pidió ayuda al Innocent Project, al proyecto de los inocentes, investigaron su caso y fue liberado. Y Wow. fue liberado. Y fue liberado, ¿por qué? Porque mientras él estaba en la cárcel, continuaron Seguían las las violaciones de violaciones. mujeres en callejones. ¿Y cómo iba a poder ser él mismo si estaba Claro. encerrado en una cárcel de máxima seguridad, una prisión aquí en el estado de California? Entonces, que hay muchos inocentes en la cárcel, eso es cierto. Que hay grandes mentiras por parte de las autoridades del orden para fabricar culpables, eso es cierto. Y es desafortunado, ¿no? Una Porque cruel realidad, amigos. una cruel realidad así es porque, como te decía, cuando yo hablaba con los activistas afroamericanos y latinos, me decían que la policía, cuando falsifica información sobre un arresto, ellos afirman generalmente que la persona, el policía, temió por su vida porque pensó que la Ujú. persona tenía en sus manos un Un cuchillo, arma, algo que sí. parecía un arma y que temiendo por su vida dispararon, etcétera, etcétera. Qué mala Y onda. obviamente conocemos, como tú dices, esa mala onda. A los sospechosos, pues a veces los mantienen aislados durante largos periodos de tiempo y no se les informa de sus derechos. Y o sea, o cuando leen o cuando se escucha que un policía o un alguacil se involucró en un tiroteo, ojo, esto es bien importante que lo sepamos todos. Cuando un policía dice cuando tú lees o cuando tú escuchaste que un policía se involucró en un tiroteo, la respuesta de casi siempre es que temía por su vida y que creía que el sospechoso estaba armado y que no tuvo más remedio que disparar. Claro. Y eso lo hemos visto Un una, montón de dos, veces. tres, montón de veces en los cuales ese es el argumento por los cuales Se les ellos cree o se les se les toma su cree palabra, ujú, por o hecho. son exonerados de asesinatos a sangre fría. Claro. Y es Pues horrible. es horrible, Es amigos, horrible por porque la eso. mayoría, y es horrible porque la mayoría de estos tiroteos eh, podrían evitarse, porque Claro. los policías, ellos están plenamente entrenados Capacitados. Ujú. para hacer una serie una manera, Medidas, digamos, ¿no? de Ujú, pasos a seguir. responder, Ujú. de responder sin tanta violencia. Porque, por ejemplo, si yo, al menos yo pensaría como ciudadano, si yo quiero dominar a 25 metros de distancia a alguien que me está amenazando con un cuchillo, pues si yo tengo la capacidad para disparar, pues le disparo a las piernas para nulificarlo. No le Claro. disparo directamente al Al corazón, no le pecho, la disparo cabeza. Ujú. no le disparo a la espalda, no le disparo a la cabeza. Y es una Sentido cosa. común, claro. Quizás, pero a veces lo que los seres humanos lo que menos tenemos es sentido común, ¿no? Así es. Bueno, pues Es horrible, amigos, Jorge, yo te agradezco que estés con nosotros, que compartas esta nota y el llamado, familia, es para todo aquel que nos está escuchando en la cárcel, que hay muchos que a la hora de el programa están en sintonía. Busquen esta organización, ¿cómo me dijiste que se llamaba, Jorge? Innocent Project, Innocent Innocent Project, el Project, proyecto por de los favor. inocentes. Pidan eso, Es una, amigos, y suerte. pues la verdad que hay que ponernos a rezar porque la verdad que está muy crítica la situación en todo el país. Y no solamente sucede con personas inocentes en California, sucede en todos los Estados Unidos. Hay que ver que tener en la cárcel a millones de personas es un negocio increíble. Claro, ¿Por qué? Porque mantener en la cárcel a un preso, digamos aquí en California, es un promedio de gastos en una persona de 65,000 a 85,000 dólares, que no los ganamos muchos, claro. pero Y lo multiplicas nos por im- tantos, es un billete. es muchísimo dinero.
y obviamente la cárcel más grande de todo el mundo es Estados Unidos.